Pues muy buenas tardes, ¿me escuchan? De auditoría o solventación de ciertas observaciones o irregularidades, únicamente voy a tener comunicación con la entidad fiscalizada, ¿no? Con aquel enlace, con aquel estado, con ese municipio o con esa dependencia que fue auditada. Yo no le voy a poder dar prácticamente entrada o comunicación a aquel servidor público, pues que haya fungido como responsable del área que está siendo observada, ¿no? Digamos que la auditoría es muy tajante en ese sentido y que pues no tiene comunicación directa con el presunto responsable, y por otro lado, pues ya eh, ahí sí en el procedimiento resarcitorio, pues sí ya le dará oportunidad al servidor público de que pueda intervenir, de que pueda defenderse hasta que exista este famoso acto de molestia, ¿no? Este inicio del procedimiento administrativo. Pero pues aquí resulta este punto de análisis que, pues bueno, desde mi punto de vista, pues debería de dársele oportunidad a esa persona que fue servidor público, y voy más para el caso de los ayuntamientos, que por ahí creo que la ley de fiscalización del estado de Guanajuato sí contempla darle una intervención dentro de este procedimiento de fiscalización a aquel servidor público que haya estado en ese periodo de tiempo sujeto a revisión, ¿no? Normalmente en los municipios el cambio de gobierno se da en 3 años, entonces partiendo de la idea de que la fiscalización se da un año posterior, pues bueno, ahí sí la ley contempla esa intervención al presunto responsable, ¿no? O a esta persona responsable dentro del procedimiento de fiscalización, ¿no? Entonces, a nivel federal, con la Auditoría Superior de la Federación, eso no sucede, la ley no lo contempla, pero no obstante ello, pues pudiéramos, desde mi particular punto de vista, eh, señalar que sí pudiera haber pues una vulneración a ciertos derechos que pueda tener esta persona de poder esclarecer o aclarar las observaciones que fueron determinadas dentro de la auditoría. ¿En razón de qué? De que él conoce, ¿no? O él conoció o él estuvo en la operación pues en aquel momento, y que pues él conociendo pues cómo realizó la operación, pues pueda atenderlo, ¿no? Muchas veces, ¿qué pasa en la práctica? Pues la persona que sale del cargo público, llega una nueva persona, y esta nueva persona, pues pueden ser por cuestiones de desinterés o incluso por cuestiones políticas, pues puede no darle atención a todas aquellas observaciones que correspondieron a la administración anterior, ¿no? Entonces, el servidor público que pues salió de su cargo por cambio de administración, pues ya no tendría la oportunidad de solventar este tipo de irregularidades dentro de este proceso de fiscalización, y ya no tener que esperarse hasta que ya le llegue un procedimiento administrativo, ¿no? Entonces, ese sería mi punto de vista dentro de una de las hipótesis que traigo con todo este tema de la materia de fiscalización, ¿no? Y pues bueno, básicamente retomando un poquito a grandes rasgos qué etapas contempla el procedimiento de fiscalización, pues bueno, vamos a partir de que pues, se necesita un programa anual de auditorías que debe de ser publicado en el Diario Oficial de la Federación. Una vez publicado este programa anual, pues bueno, va a existir una etapa de planeación de auditorías, que no es más que pues la propia auditoría, sus áreas técnicas van a comenzar con este requerimiento de información a las entidades fiscalizadas para efecto de contar con cierta información de manera previa, ¿no? Posteriormente se notificará la orden de auditoría, es decir, ya ese oficio por parte de la Auditoría Superior de la Federación dirigido a la entidad fiscalizada, en la que le va a señalar de manera muy puntual pues cuál va a ser el recurso federal o la auditoría que va a practicar, y quiénes van a ser los servidores públicos que van a intervenir en esta auditoría, ¿no? Una vez notificado este oficio de la orden de auditoría, pues bueno, se levantará la primera acta de inicio de auditoría, donde pues prácticamente, o más bien formalmente, inician los trabajos de auditoría, ¿no? Y ya posteriormente a que se haya levantado esta acta de inicio, pues bueno, ya comenzará esta revisión y análisis de la documentación que fue proporcionada por las entidades fiscalizadas con base en estos requerimientos de información, o si ya fuera una revisión en campo que estarían realizando las auditores en
las oficinas de la entidad fiscalizada, pues bueno, ahí en ese momento se estarán solicitando cierta información, ¿no? Posteriormente a esto, pues ¿qué va? Bueno, antes de, en este inter de la revisión, pues van a estar estos periodos en los que se van a dar a conocer a las entidades fiscalizadas, pues los resultados preliminares, ¿no? Se les van a otorgar el plazo correspondiente para que puedan aclararlos y en su caso de no aclararlos, pues bueno, se procederá ya a la elaboración de este informe individual de auditoría y que posteriormente pues se entregará a la Cámara de Diputados. ¿Qué contemplaba la ley anterior? Pues que esta publicación de los informes debería de hacerse a más tardar el 20 de febrero, ¿no? Partiendo de la idea de que si se revisa el ejercicio 2021, pues bueno, la fiscalización se lleva a cabo en el año de 2022 y a más tardar el 20 de febrero de 2023, partiendo de la idea que estamos con la anterior ley del 2009, pues se tendrían que entregar esos informes a más tardar el 20 de febrero de 2023, ¿no? Ya eso ha cambiado con la nueva ley de fiscalización y rendición de cuentas, que lo veremos un poquito más adelante. Se notifican las acciones, ¿no? Con la publicación de estos informes y pues bueno, esto deberá de ser dentro de los 10 días siguientes a la entrega del informe ante la Cámara de Diputados, como acontecía pues anteriormente, ¿no? Y en este sentido, las entidades fiscalizadas podrán presentar sus justificaciones y aclaraciones correspondientes dentro de los 30 días hábiles siguientes. De ahí, pues bueno, una vez que tenga la información, la Auditoría Superior de la Federación, pues debía de pronunciarse dentro de estos 120 días hábiles. ¿De acuerdo? Una vez que pasaran estos 120 días, pues bueno, ¿qué tenía que pasar? Pues prácticamente la Auditoría Superior de la Federación tenía que emitir las acciones correspondientes. Para el caso en específico y el que nos interesa, pues eran los pliegos de observaciones, que son aquellas acciones que genera la Auditoría Superior de la Federación en las que se determina un presunto daño o perjuicio a la Hacienda Pública Federal, ¿no? Entonces, anteriormente, ¿qué pasaba? Pues emitían un documento, un llamado pliego de observaciones, y que tenía que ser notificado directamente a las entidades fiscalizadas para que después de 30 días, ¿no? A los 30 días, dentro de los 30 días siguientes a su notificación, volvieran a presentar esta documentación, ¿no? Para poder solventar el pliego de observaciones. Si no se solventaba este pliego de observaciones, pues inmediatamente se tenía que pasar a la dictaminación, o qué es lo que dice la ley, pues que se tenía que emitir el dictamen de no solventación para que posteriormente se procediera al inicio del procedimiento resarcitorio. Pero pues bueno, ¿qué pasaba en la práctica con la Auditoría Superior de la Federación? La emisión de estos dictámenes técnicos, que es el documento con el cual se cierra este primer procedimiento de fiscalización, pues ¿qué es lo que hacían? Los emitían pues conforme a esta programación o planeación que se tenía, partiendo de la premisa del plazo de la prescripción, ¿de acuerdo? Todos los dictámenes, ¿no? Que ya estuvieran cerca de prescribir, pues eran los que ya se mandaban al área de responsabilidades para efectos de iniciar el procedimiento administrativo e interrumpir la prescripción, ¿no? Entonces, en este sentido, partiendo de la premisa, por poner un ejemplo, aquel pliego de observaciones correspondiente a la cuenta pública 2015, pues bueno, la Auditoría Superior de la Federación dictaminó ese pliego de observaciones, es decir, emitió el dictamen de no solventación aproximadamente pues a finales pues, del año 2019, ¿no? ¿Para efecto de qué? De poder ya estar en el año 2020 iniciando los procedimientos resarcitorios, ¿no? Notificando los procedimientos resarcitorios a fin de interrumpir pues la prescripción, ¿no? Y así sucesivamente, si nos vamos de 2015 hacia atrás, pues más o menos en esos periodos, partiendo de 4 o 5 años, era cuando la Auditoría Superior de la Federación podía, o más bien iniciaba los procedimientos resarcitorios a fin de interrumpir la prescripción. ¿De acuerdo?
Eso es en cuanto al procedimiento de fiscalización, ¿no? Digamos que inicia con esta orden de auditoría y termina con este dictamen técnico de no solventación para efecto de remitirlo al área de responsabilidades y que se emitiera el acuerdo de inicio del procedimiento y posteriormente se notificara al presunto responsable a fin de interrumpir la prescripción, ¿no? Y ya entrando de lleno a lo que pues es el procedimiento para el fincamiento de responsabilidades resarcitorias, que bajo mi hipótesis, este procedimiento o esta responsabilidad ya no existe, pues bueno, ¿cuáles son sus características más importantes? Que, pues bueno, una de las más importantes y que pues yo no estaba tan a gusto, ¿no? Siendo postulante, pues que al servidor público le correspondía esa carga de la prueba en cuanto a desvirtuar la presunción del daño y o perjuicio ocasionado a la Hacienda Pública Federal. Es decir, la auditoría presumía que tú habías causado un daño y pues a quién le correspondía eh, demostrar lo contrario, pues al servidor público, ¿no? Entonces, este tema es muy, desde mi punto de vista, es un tema muy, yo lo considero ilegal en razón de que pues al final la auditoría pues te determina una observación, una irregularidad, presentas la documentación y sin que existan ciertos lineamientos, ciertas reglas o ciertos criterios establecidos al interior de la auditoría, pues con una mano en la cintura se puede determinar un auditor o un personal de la auditoría determinar si solventa o no solventa. ¿Con base en qué? Pues con base básicamente en su criterio, en su juicio o conforme a la instrucción del director, por poner un ejemplo, ¿no? Me tocó verlo, ¿no? Y más me toca verlo estando fuera, ¿no? Litigando ese tipo de asuntos. Entonces, pues resulta complicado a veces para el servidor público poder desvirtuar esa presunción del daño y o perjuicio ocasionado a la Hacienda Pública Federal, ¿no? De ahí que se afirme, yo afirmo, que pues resultaba ser un procedimiento inquisitivo en razón de que era la propia auditoría, pues, en áreas distintas, pues era juez y parte dentro del procedimiento, ¿no? Había un área de responsabilidades administrativas que conducía el procedimiento, que lo resolvía, pero esta área de responsabilidades, pues ya traía un dictamen técnico de no solventación emitido por un área técnica donde decía que derivado de todo este procedimiento de fiscalización no se había solventado la irregularidad, ¿no? Entonces, bajo esa premisa y bajo esa regla, pues el área de responsabilidades conducía el procedimiento. Y ahí también otro comentario, pues, que sucede en la práctica es que, y muchos de los procedimientos resarcitorios que todavía están vigentes correspondientes a la cuenta pública 2015, pues siguen en stand-by, siguen pues paralizados. La, la, la razón de ser es la siguiente, digo, que al final el área de responsabilidades solicita una opinión técnica al área técnica que emitió el dictamen de la no solventación para saber si la documentación que presentó el servidor público en su audiencia solventa o no la irregularidad que fue determinada por el área técnica, ¿no? Entonces, digamos que aquí el área de responsabilidades no toma una postura de poder resolver y de poder valorar las documentales que hayan sido ofrecidas por el servidor público. Entonces, eso pues resulta, desde mi punto de vista, un tema donde pues ya hay una intervención pues de dos autoridades, ¿no? En un procedimiento que debe de ser conducido y resuelto únicamente por esta área de responsabilidades, ¿no? Digamos, el área de responsabilidades solicita esa intervención a través de una denominada opinión técnica al área de seguimiento de la auditoría para efectos de que ésta le indique si la documentación solventa o no solventa la irregularidad, ¿no? Entonces ya le está dando intervención a esta autoridad dentro de un procedimiento pues administrativo, ¿no? En este procedimiento resarcitorio, ¿no? Entonces, lo que yo he visto en la práctica es que esta área de responsabilidades, pues no tiene, pues digamos, viéndolo desde de qué pasa, no toman la postura de resolver y determinar si se solventa o no se solventa una irregularidad, ¿no? Valorando los documentos que hayan sido proporcionados por el servidor público. ¿Cuál ha sido la justificación? Y que me lo han dicho por ahí, pues platicando con los abogados, pues es que
pues, pues una es el desconocimiento de esta documentación técnica que pues sobra o más bien se revisó durante todo este procedimiento de fiscalización. Y por otro lado, pues también una cuestión de criterio, ¿no? Al interior de la auditoría, pues no se quieren, pues digamos, aventar la responsabilidad de poder solventar tal vez una irregularidad de 5, 10, 15, 20 o 15 millones de pesos con la información que esté presentando un servidor público, ¿no? Entonces, esas son algunas de las razones por las que no tienen, pues digamos, las agallas de tener la responsabilidad de resolverlo, ¿no? Y eso me lo han dicho, pues, platicando sobre un asunto y demás, ¿no? No son todos los casos, hay algunos que a lo mejor y no representa tanta cantidad y pues bueno, tienen la responsabilidad de valorar y determinar la inexistencia de una responsabilidad. Este procedimiento resarcitorio pues tiene una finalidad reipersecutoria, ¿no? Y no existe una presunción de inocencia de acuerdo a varias interpretaciones que ya se han realizado en algunos colegiados e incluso en la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia, ¿no? Esta finalidad reipersecutoria pues implica una cuestión muy asemejada a la materia civil en la que pues cualquier persona que cause el daño a otro pues está obligado a repararlo y bajo esta finalidad es la que se sigue en la responsabilidad resarcitoria. Digamos que en este tipo de responsabilidades no interesa si hubo una deficiencia en la prestación del servicio, si hubo un incumplimiento a las obligaciones, sino que simplemente aquí, ¿qué es lo que interesa? Si tú causaste un daño, estás obligado a repararlo. Y bajo esta idea es como funcionaba la responsabilidad resarcitoria, ¿no? No importaba si habías cometido o no una falta administrativa, si a juicio o bajo esta premisa, derivado de este procedimiento de fiscalización, o se ocasionaba un daño a la hacienda pública, por ese simple hecho estás obligado a resarcir el daño, ¿no? Obviamente tiene que ir acompañado de pues cierta documentación que acredite pues que evidentemente hubo una conducta que generó un daño, ¿no? Entonces, esta es una de las características más importantes de la responsabilidad resarcitoria que hace, bajo la hipótesis que he estado manejando desde el inicio de esta plática, que la responsabilidad resarcitoria hoy en este sistema nacional anticorrupción y con base en la Ley General de Responsabilidades Administrativas ya no existe, ¿no? Lo vamos a ir viendo un poquito más adelante, lo podemos ir platicando, ¿no? Y aquí les dejo pues un pequeño diagrama, ¿no? Que hice sobre la substanciación de este procedimiento resarcitorio, ¿no? Donde pues bueno, contarán con, ya sabrán ustedes, pues las etapas con las formalidades esenciales del procedimiento que debe de seguir, ¿no? La notificación de este acuerdo del inicio, la oportunidad de manifestar lo que a su derecho convenga, ofrecer pruebas, formular alegatos y que exista una resolución que dirime todas estas cuestiones, ¿no? Entonces, a grandes rasgos, este procedimiento ya va quedando casi en el olvido, únicamente se están substanciando aquellas irregularidades pues correspondientes a la cuenta pública 2015 y pues bueno, aquí había, dentro de esta ley se contemplaba también un recurso administrativo, que era el recurso de reconsideración, o en su caso, acudir al juicio contencioso administrativo, ¿no? Es aquí donde, retomando un poquito el tema de la responsabilidad resarcitoria, pues bueno, ya la Corte se ha ido manifestando en el amparo directo en revisión 507 del 2015, ¿no? Ha ido ya estableciendo o más bien diferenció ya lo que resulta ser una pretensión punitiva y una pretensión reipersecutoria, ¿no? Partiendo de la idea de que pues tenemos este tipo de responsabilidades de los servidores públicos que pues bueno, ya todos conocemos, pues vamos a abocarnos a lo que nos interesa, ¿no? Una responsabilidad administrativa disciplinaria que es sancionatoria y la que estamos comentando es una responsabilidad administrativa indemnizatoria, ¿no? Una responsabilidad resarcitoria. ¿Y qué es lo que ha señalado la Corte al respecto de esta pretensión
punitiva, ¿no? Que ya todos conocemos y que es la que considero que actualmente está vigente en la Ley General de Responsabilidades Administrativas, pues señala que esta pretensión pues busca castigar al servidor público por la comisión de una infracción a las normas que deben de regir su actuar, ¿no? Las sanciones que pueden imponerse por esta responsabilidad son consecuencia de una pretensión enteramente punitiva del Estado. Y esta pretensión punitiva debe dirigirse exclusivamente al servidor público porque es este el único que merece y debe de recibir el castigo por la infracción que hubiera cometido. Esta responsabilidad administrativa sancionatoria, como consecuencia de la pretensión punitiva del Estado, puede derivar tanto de leyes administrativas como del procedimiento de revisión de la cuenta pública, ¿no? Digamos que dentro del procedimiento de fiscalización existe una acción que se genera, que genera la auditoría como promoción de responsabilidad administrativa sancionatoria, ¿no? Que es básicamente detecta alguna irregularidad administrativa, un incumplimiento, una obligación jurídica. ¿Y qué es lo que hace la auditoría? Le da vista al órgano interno de control para que inicie el procedimiento correspondiente, ¿no? Se inician estos procedimientos administrativos por conductas irregulares, que infringieron los principios constitucionales de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia, ¿no? Y se aplican sanciones administrativas a los servidores públicos como parte de esa pretensión punitiva del Estado. Esto es lo que básicamente tenemos actualmente en la Ley General de Responsabilidades Administrativas, ¿no? Coincidiremos, creo yo, en esta idea, ¿no? Y ya qué es lo que nos dijo o qué es lo que interpretó la Corte respecto de esta pretensión persecutoria, que pues la intención del Estado no es castigar al servidor público, ¿no? Sino lo que persigue es la integridad del patrimonio del Estado. Y es aquí donde lo que les comentaba, ¿no? El hecho de que el servidor público haya o no actuado conforme a los principios que deben de regir el desempeño de sus funciones, no es lo relevante en esta pretensión y únicamente se toma en consideración para determinar la reprochabilidad de esta conducta, sino que lo realmente relevante es el hecho de que esa conducta haya causado un daño al patrimonio del Estado. ¿Y cuál es la finalidad de esta pretensión persecutoria? Pues que se deje indemne al patrimonio del Estado. No se persigue a la persona del servidor público, sino se persigue su... Y es aquí donde pues debe de existir una relación de causalidad entre ese reproche o por esa cierta conducta y ese daño causado, ¿no? Y una vez demostrada esa relación de causalidad, la pretensión del Estado debe dirigirse al patrimonio del responsable, ¿no? Entonces, aquí donde pues no hay un tema de que se incumplió una obligación, de que no se atendieron a los principios de legalidad, honestidad, que ya conocemos, sino aquí únicamente basta una conducta, ese nexo de causalidad con el resultado. ¿Cuál fue ese resultado? El daño causado al Estado, ¿no? Entonces, es ahí donde el Estado, en la Auditoría Superior de la Federación, pues finca este tipo de responsabilidades, ¿no? Y este tipo de procedimientos, ¿por quién era llevado? Pues prácticamente por la Auditoría Superior de la Federación. Y conforme al conforme a esta reforma constitucional del año 2015 en materia de anticorrupción, pues en ese artículo 79 de la Constitución, en donde se establecía estas facultades que tenía el Estado, la Auditoría Superior del Estado para fincar las responsabilidades resarcitorias, pues también, pues si lo analizan posteriormente, pues ya no encontrarán nada referente a eso, ¿de acuerdo? Entonces, por eso es también esta hipótesis de que la responsabilidad resarcitoria, pues ha desaparecido de este Sistema Nacional Anticorrupción, es decir, se suprimió, se abrogó, se derogó, entonces ha desaparecido totalmente esta responsabilidad resarcitoria, dado que ya en el texto constitucional pues ya no se encuentra así señalado, ¿no? Entonces, y pues ¿cuál era la finalidad de esta responsabilidad resarcitoria? Pues restituir y reparar al Estado el monto de los daños y perjuicios que se hayan causado a la hacienda pública federal, ¿no? Que pudieran haber sido ocasionados por servidores públicos, así como particulares, ya sean
personas físicas o morales. Y esta, ¿qué más nos decía la Corte? Pues que esta responsabilidad resarcitoria no se equiparaba a una sanción, sino que esta responsabilidad resarcitoria pues era una cuestión que perseguía una única finalidad. ¿Y cuál era esa finalidad? Pues esa finalidad reipersecutoria, es decir, pues resarcir esos daños ocasionados al Estado. Por lo tanto, se comentaba o la Corte señala que pues la responsabilidad resarcitoria a título de indemnización pues no es una sanción, ¿de acuerdo? Entonces, bajo ese orden de ideas, pues la única finalidad de fincar una responsabilidad resarcitoria, pues es resarcir esos daños, ¿no? ¿Con motivo de qué? Pues del incumplimiento a esos principios constitucionales establecidos en el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ¿no? En cuanto a, pues, de cómo deben de disponerse los recursos públicos, ¿no? Y bueno, eso es en cuanto a lo que nos ha dicho la Corte en esta pretensión repersecutoria. Ahí les dejo la fuente, que es el amparo directo en revisión, 507/2015 de la segunda sala. Y pues bueno, otra de las características importantes que veíamos, ya vimos la pretensión repersecutoria, que es esto, lo que acabamos de comentar. ¿Y cuál es la otra característica muy importante? Que dentro de este procedimiento resarcitorio, pues no existe la presunción de inocencia, ¿no? Eso es lo que ya ha sido señalado por la segunda sala a través de esta jurisprudencia, que ahí abajo tengo los datos, ¿no?, del registro, donde prácticamente pues se reitera, ¿no?, esta finalidad reipersecutoria, ¿no?, que tiene el Estado en cuanto a este procedimiento resarcitorio, ¿no?, y que es distinto del procedimiento administrativo disciplinario, ¿no?, y que pues únicamente lo que se busca es determinar ese monto de los daños y perjuicios y resarcir ese daño a través de una indemnización, ¿no? Entonces, por ahí también existe ¿no? Existe también una jurisprudencia, ¿no?, que fue emitida por un pleno del circuito, que fue el primer circuito, donde se señalaba que sí le eran aplicables, ¿no?, estos principios de presunción de inocencia en cuanto a la carga probatoria, ¿no? Básicamente, que decían el pleno de circuito que a quien le correspondía la carga de la prueba en determinar que se había causado un daño a la hacienda pública, pues era a la autoridad, ¿no? Era la Auditoría Superior de la Federación. Eso es lo que señalaba esa jurisprudencia, que pues bueno, ya no coincide con esta que pues la segunda sala pues ya tajantemente dijo que en cuanto a la vertiente de la carga de la prueba, la presunción de inocencia es inaplicable al procedimiento resarcitorio, ¿no? Sigue por ahí subsistente esa jurisprudencia, ¿no?, del pleno de circuito, donde pues señala lo contrario, ¿no? Pero pues bueno, es un tema donde ya lo que ha dicho la Corte en la anterior jurisprudencia, pues es la que impera, ¿no?, dentro de nuestro sistema o dentro de la forma en que se van a resolver los asuntos, ¿no? Aquí también hay otra jurisprudencia que es emitida por un colegiado, ¿no?, donde dice que le son inaplicables los principios de presunción de inocencia e indubio pro reo, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Basándose en qué? Basándose en lo mismo, que hay una pretensión reipersecutoria, ¿no?, por parte del Estado. Y esta es la que les comento, ¿no? Es una jurisprudencia de un pleno del circuito donde dice que la carga de la prueba sobre el daño y el perjuicio causado al erario recae en la autoridad fiscalizada. Situación que para mí esta jurisprudencia me parece la más ecuánime, ¿no?, y con más estricto respeto a los derechos humanos. Sin embargo, pues bueno, la Corte en su segunda sala pues ha señalado que no les son aplicables, ¿no? Entonces, aquí se las dejo también. ¿Y cuál es el razonamiento en sí? Pues, ¿qué dice el Pleno? Que prácticamente el procedimiento resarcitorio
pues cumple con esos requisitos para considerarlo parte del derecho administrativo sancionador, ¿no? ¿En razón de qué? De que su finalidad es sancionar las irregularidades o las faltas causadas por actuaciones de servidores públicos e incluso de particulares que vulneren el uso honesto y transparente del erario público, con el objeto de obtener la indemnización por los daños y perjuicios causados mediante el pago que se determine en el pliego definitivo de responsabilidades. Es decir, tiene un fin represivo o retributivo que se ejerce como una manifestación de la potestad punitiva del Estado. Me parece que estas conclusiones o este razonamiento del pleno de circuito me parece que es de lo más adecuado en cuanto a esta protección de los derechos humanos de los servidores públicos, ¿no? Porque pues al final, si partimos de la premisa de que hay una presunción por parte de la autoridad, ¿no? De que existe un daño y a ti te corresponda demostrar lo contrario, pues sí hay una violación a esa presunción de inocencia, ¿no? Y pues bueno, hasta aquí sería este tema de cómo era el anterior sistema de las responsabilidades resarcitorias, ¿no? Actualmente tenemos vigente la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas que fue publicada en ese paquete de leyes el 18 de julio de 2016. Igualmente se contempla este procedimiento de fiscalización, digamos a grandes rasgos, ¿qué diferencia uno del otro? Pues que en el anterior procedimiento de fiscalización, el procedimiento de fiscalización iniciaba una vez que se entregaba la cuenta pública, pues al Congreso, que estábamos hablando más o menos por ahí en el mes de abril del año siguiente al que se vaya a revisar. Y a partir de abril, mayo, comenzaba ya la fiscalización, el procedimiento de fiscalización. Ese sería el esquema anterior. El esquema actual es que a partir del 1 de enero del año en curso, ¿no? Se puede ya revisar el ejercicio anterior, ¿no? Ahí, pues, no se espera tanto a que haya a que se entregue la cuenta pública, que pues ahí, ya viéndolo de manera un poquito más técnica, eso implica que si si llega la auditoría a revisar en los primeros días del ejercicio, pues bueno, todavía no van a existir un cierre definitivo del ejercicio anterior, ¿no? No van a tener cerradas sus cuentas, no van a poder tener cerrado su último trimestre, ¿no? Y eso genera que las cantidades que pudiera llegar a revisar la auditoría, pues no sean las definitivas. Por eso anteriormente la revisión se iniciaba ya una vez que estaba cerrada la cuenta pública y que ya había sido entregada, ¿no? Entonces, ese es un cambio muy importante, pero pues no obstante ello, pues bueno, normalmente ¿qué pasa? La auditoría comienza sus revisiones a finales de febrero, inicios de marzo, ¿no? Y pues bueno, a partir de esas fechas comienza su revisión para que, derivado de los plazos que ya contempla esta nueva ley, la auditoría pueda entregar sus informes individuales de auditoría a través de de 3 etapas, ¿no? Ya no es al 20 de febrero del año siguiente al que se realizó la etapa de fiscalización, sino ya los informes se entregarán en el último día de junio, en el último día de octubre y al 20 de febrero del año siguiente. Entonces, es una de las cuestiones que cambió dentro del procedimiento de fiscalización con motivo de esta reforma constitucional en materia de anticorrupción y que vino también a modificar esta parte del procedimiento de fiscalización. Aquí, una vez que se publiquen los informes individuales de auditoría, ya sea el último día de junio, el último día de octubre y a más tardar el 20 de febrero del año siguiente, con la mera publicación, más bien, se publican los informes y la auditoría tiene 10 días hábiles siguientes a la fecha de su publicación para notificar las irregularidades o las observaciones a las entidades fiscalizadas. ¿De acuerdo? Con esa notificación del informe individual de auditoría, pues bueno, ya las entidades fiscalizadas ya se encuentran plenamente notificadas de las observaciones y tendrán estos 30 días. También es una cuestión que cambió. ¿Por qué? Porque para el ejemplo que nos interesa, los pliegos de observaciones,
pues ya con esta nueva ley se notifican con el informe. Anteriormente, ¿qué tenía que pasar? Tenían que emitirse un documento, un pliego de observaciones y notificársele a la entidad fiscalizada. Ahora ya no. Ahora, con la notificación del informe, que son los que aparecen publicados en la página de la auditoría, pues bueno, ya se notifican las observaciones y en este caso los pliegos de observaciones a las entidades fiscalizadas, quienes tendrán 30 días hábiles para presentar esta documentación que las justifique, las aclare, las solvente, ¿de acuerdo? Y recibida esa información, la auditoría tendrá un plazo de 120 días para pronunciarse sobre si solventa o no solventa. Una cuestión que cambió es ahí imponerle una sanción a la Auditoría Superior de la Federación en cuanto a la omisión de emitir este pronunciamiento, ¿no? Básicamente el artículo 39 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación de 2016 contempla que si la auditoría no se pronuncia sobre esa documentación que presentó la entidad fiscalizada, esas observaciones se entenderán que han sido justificadas o aclaradas. ¿De acuerdo? Entonces, es ahí donde en la práctica me tocó ver que cuando trabajaba en la Auditoría Superior de la Federación, pues nos tocó este proceso de cambio y pues muchos de esos pronunciamientos que debieron de haber sido notificados dentro de los 120 días hábiles siguientes, pues no fueron notificados dentro de esos 120 días, sino a lo mejor fueron notificados posteriormente. ¿Y qué pasó? Muchas de las entidades fiscalizadas comenzaron a señalar y impugnar que, pues bueno, esas observaciones ya habían quedado justificadas o aclaradas en razón de que la auditoría no había realizado este pronunciamiento en tiempo y forma, ¿no? Y por lo tanto se tenía una sanción ante esa inactividad de la auditoría, ¿no? No obstante, la auditoría, ¿qué fue lo que hizo? Siguió notificando sus pronunciamientos y creo que estoy muy seguro que inició los procedimientos administrativos correspondientes, ¿no? Ya pues, serán los presuntos responsables los que se tengan que defender en ese sentido, pero sí, derivado de este proceso de cambio, sucedió mucho eso y muchas de las autoridades comenzaron a presentar escritos manifestando que pues ya se habían solventado esas irregularidades por la inactividad. En un proceso normal, de igual forma, se tiene que dictaminar la no solventación, es decir, emitirse este dictamen técnico con el cual, de igual forma que en el procedimiento con la anterior ley, pues termina o culmina este procedimiento de fiscalización. Y es aquí donde, pues bueno, ya en esta nueva ley de fiscalización, pues ya nos remite a la Ley General de Responsabilidades Administrativas que ya todos conocemos, ¿no? Entonces, se va a iniciar un procedimiento de investigación, ¿no? Estructuralmente u organizacionalmente, la auditoría, pues contempla un área de auditoría, ¿no? Que va a ser la encargada de realizar los trabajos de fiscalización, emitir el informe, ¿no? Publicarlo. Hay una etapa de seguimiento, un área de seguimiento que se va a encargar de, pues precisamente recibir y analizar toda esta información que haya sido presentada por las entidades y esta misma área de seguimiento va a remitir los dictámenes técnicos de no solventación a el área investigadora, ¿no? Y esta área investigadora iniciará su procedimiento de investigación, integrará su EPRA y pues bueno, y en su momento las calificará las faltas administrativas, como ya conocemos, existe esta etapa, y pues determinará si son faltas graves o no graves, ¿no? Y únicamente la auditoría conocerá de aquellas faltas administrativas graves. Las que no son no graves, pues las remitirá a su órgano interno de control de la dependencia que haya sido auditada, ¿no? ¿Qué es lo que le va a interesar a la auditoría? Únicamente las faltas administrativas graves para llevarlas al Tribunal Federal de Justicia Administrativa e iniciar el procedimiento correspondiente. Y es aquí donde, derivado de la multitud o gran cantidad de acciones que genera la auditoría, pues es que muchas de las faltas administrativas no graves que sean calificadas por esta área investigadora,
y que son remitidas a los órganos internos de control, ya llegan prácticamente, pues, ya prescritas, ¿de acuerdo? Me ha tocado ver que, pues, la auditoría, derivado de este proceso, o sea, digamos, la irregularidad se detecta en el año 2016 o se realizó en 2016. La fiscalización fue en 2017, ¿de acuerdo? Y para casi finales de 2017, 2018, pues se determina la no solventación y para 2018 ya se está enviando al área de investigación, ¿no? Y en lo que el área de investigación analizó, revisó y calificó la falta administrativa, la remitió al órgano interno de control y cuando ya llegó al órgano interno de control, pues prácticamente por los tiempos, ¿no? Pues ya muchas de estas observaciones pues ya están prescritas, ¿no? Entonces, la auditoría sí me ha tocado ver que derivado de sus tiempos, ¿no? De fiscalización y derivado también de su carga de trabajo, que también es muchísima, pues sí se le han prescrito aquellos pliegos de observaciones que fueron calificados como faltas administrativas no graves, pues ya han sido prescritos o han sido, bueno, ya se encuentran prescritos y ya el órgano interno de control pues así lo determina, en razón de que partiendo de la fecha de la irregularidad y la fecha en la que estaría iniciando el procedimiento, ¿no? Entonces se emiten estos acuerdos de archivo o conclusión, ¿no? Entonces, aquí un tema muy importante también, el tema de fiscalización, es que no todas las observaciones, no todos los pliegos de observaciones que se determinen en esta etapa de fiscalización dan lugar a una falta administrativa grave, ¿de acuerdo? Hay muchas observaciones que son porque no se entregó un documento, porque no se entregó documentación o porque no se entregó una póliza, un acta entrega-recepción, ¿no? Muchas, y se observan cantidades, se determinan daños a la Hacienda Pública Federal por la falta de entrega durante el proceso de fiscalización de este documento, ¿no? Entonces, muchas de esas observaciones, pues no dan para una falta administrativa que ya, como todos lo sabemos, pues son esos tipos administrativos en blanco donde pues se tiene que acreditar una conducta típica, antijurídica y culpable, ¿no? Que se cumplan todos estos elementos. Y son muy pocas las irregularidades que detecta la auditoría y que den para determinar una falta, más bien para que se califique como una falta administrativa grave, ¿de acuerdo? Eso es yo viéndolo desde mi experiencia en el interior de la auditoría como área auditora y como área de seguimiento, pues no todas las observaciones daban para o dan para una falta administrativa grave. ¿Por qué lo digo? Por los procedimientos que se llevan a cabo durante una etapa de fiscalización que siempre son los mismos. Hay una guía de auditoría al interior de las entidades de fiscalización superior donde siempre se revisa transferencia de recursos, registros contables, destino de recursos, nómina, adquisiciones, obra pública y transparencia, ¿no? Cumplimiento de las obligaciones de transparencia. Eh, Dentro de estos rubros, pues muy pocos son los que dan para una falta administrativa grave, ¿no? A lo mejor dónde se puede determinar una falta administrativa grave o cuál es la que se puede determinar, pues a lo mejor este desvío de recursos, ¿no? Al momento de transferir los recursos desde la federación hasta la entidad ejecutora del recurso, ¿no? A lo mejor pueden haber pagos indebidos también en cuestiones de nómina, eh, obra pagada no ejecutada, ¿no? Trabajos de mala calidad en materia de obra y pues hasta ahí, ¿no? Serían la falta, las calificaciones que se pudieran dar partiendo de qué tipo de observaciones que son casi siempre las mismas en estas auditorías que practica la Auditoría Superior de la Federación, ¿no? Y ya casi para finalizar y no aburrirlos un poco más, pues bueno, hago un cuadro comparativo en el procedimiento de resarcitorio y el procedimiento administrativo de responsabilidades, ¿no? Eh,
El procedimiento lo iniciaba la auditoría, la prescripción era de 5 años, había un medio de defensa, recurso de reconsideración. ¿Cuál era la sanción, entre comillas? Pues esta indemnización por el monto observado o el monto determinado como daño, que se traducía en un crédito fiscal. ¿Quiénes eran las partes en el procedimiento? Pues el servidor público particular, la autoridad sustanciadora y resolutora, pues bueno, la dirección de responsabilidades, y pudiera asemejarse, ¿no?, a una autoridad investigadora o denunciante, las unidades administrativas auditoras, ¿no? Aquellas unidades administrativas que generaban este dictamen técnico de no solventación y que lo remitían al área de responsabilidades para el inicio del procedimiento. Por eso le pongo entre autoridad investigadora y autoridad denunciante, ¿no? Porque es la que genera el documento para el inicio del procedimiento resarcitorio. Ya en esta nueva Ley General de Responsabilidades, ya como ustedes lo conocen, pues el procedimiento lo inicia la ACF, ¿no? Y lo resuelve el Tribunal Federal o en su caso el órgano interno de control. La prescripción de 3 y 7 años, existe ya la caducidad de la instancia, vienen los medios de defensa establecidos en la Ley General de Responsabilidades y pues vienen estas sanciones de acuerdo a la gravedad de la falta, ¿no? Amonestación, suspensión, destitución, inhabilitación, sanción económica e indemnización. Están las partes en el procedimiento que ya las conocen, y es aquí donde concluyo ya esta hipótesis de que la responsabilidad resarcitoria ya no existe en este sistema nacional, este sistema nacional de anticorrupción, ¿no? Bajo cómo debe de entenderse que es una responsabilidad resarcitoria, ¿no? Con esta finalidad persecutoria, donde no nos importa la infracción a alguna norma o algún principio por parte del servidor público, sino que únicamente una conducta, un daño causado y esa relación de causalidad. Ahora, con este procedimiento señalado, o más bien las sanciones señaladas en la Ley General de Responsabilidades, pues únicamente tenemos que para las faltas administrativas graves, pues bueno, se va a contemplar, pues como una sanción, la indemnización, ¿no? Donde dice el artículo 79, párrafo segundo, que el tribunal determinará el pago de una indemnización cuando la falta administrativa a que se refiere el párrafo anterior provocó daños y perjuicios a la hacienda pública federal, ¿no? En este sentido, ya no es la auditoría la que finca la responsabilidad resarcitoria, ahora hay quién es, pues el tribunal. Y para que la finque el tribunal esta indemnización, ¿no?, por los daños y perjuicios ocasionados, tiene que estar precedida sí o sí de la comisión de una falta administrativa grave. Entonces, pues básicamente podemos concluir que, o bueno, yo concluyo, no sé si ahorita veremos si coinciden conmigo, que esta responsabilidad resarcitoria, como era entendida y como fue interpretada por la Corte, pues ha dejado de existir en este sistema nacional anticorrupción, ¿de acuerdo? Y prácticamente pues se le quitaron dientes a la Auditoría Superior, ¿no? O a las entidades de fiscalización superior, porque no todas las observaciones que se generen dentro de una auditoría pues dan lugar a una falta administrativa grave, ¿de acuerdo? Entonces, esa es mi hipótesis. Básicamente, todo esto que he venido platicando, pues fue lo que, como bien comentó ahí Rodrigo, escribió un artículo en la revista de Puntos Finos, en donde pues parto, señalo esa hipótesis, ¿no? En la que concluyo con que este sistema, esta responsabilidad resarcitoria en el sistema de responsabilidades administrativas vigentes hoy en día, pues ha dejado de existir y que se ha vuelto ya inoperante, y pues pudiéramos decir que tal vez es en beneficio de los servidores públicos o no. Digo, ya dependerá lo que piense cada uno, pero desde mi punto de vista es un tema donde se han evitado ya abusos por parte de las entidades de fiscalización superior al momento de fincar este tipo de responsabilidades resarcitorias. ¿Por qué? Porque pues al final quien tenía la carga de la prueba en desvirtuar lo contrario, pues era el servidor público, ¿no? Y aparte, pues el presentar documentación y que la misma autoridad que te está señalando como presunto responsable, pues sea la misma que revise, pues no encuentro
razón de ser, ¿no? Digo, para mí es un tema que se volvió ya este sistema de responsabilidades administrativas garante de los derechos humanos de los servidores públicos y más en este tema de las responsabilidades resarcitorias. Y ahora sí, pues bueno, con esto culmino un poquito mi participación y pues bueno, dejamos el micrófono abierto para que alguien pueda pues, comentar lo que considere oportuno. Alfonso, muchísimas gracias. Tu exposición fue muy clara, fue profunda. Ya nos fuiste conduciendo a lo largo del régimen pasado con la ley anterior y nos fuiste aterrizando a este nuevo paradigma de responsabilidades administrativas, la cual suple o desplaza a esta responsabilidad resarcitoria tal cual fue explicada jurisprudencialmente por nuestro alto tribunal, ¿no? Muy claro, la verdad, cuando compartí tu tema y anuncié tu visita este lunes de micrófono abierto, nuestro grupo de WhatsApp, el cual ya acabas de ingresar hoy, pues se generaron una serie de comentarios todos muy interesantes sobre esta nueva forma o este nuevo enfoque que trajo e implementó el Sistema Nacional Anticorrupción. Yo coincido contigo y con los comentarios que fueron haciendo algunos compañeros a lo largo de tu exposición, conforme tú ibas avanzando en los temas, algunas personas, algunos amigos y amigas muy atentamente fueron complementando lo que tú decías, ¿no? Yo únicamente hago un comentario para darle el uso de la voz a quienes quieran participar. Sí, finalmente eh, ya nos quedó claro la suplencia que hubo o el desplazamiento que hubo, mejor dicho, de la responsabilidad administrativa respecto de la responsabilidad repersecutoria, ¿no? Ahora lo que interesa es que el servidor público cumpla con estos principios que rigen y dirigen al servicio público y que están contemplados en el texto o en el plexo constitucional y se vienen decantando en las leyes generales de responsabilidades administrativas y del Sistema Nacional Anticorrupción, ¿no? Yo he notado como un comentario que hago desde lo personal que muchas de las veces pareciera que los operadores y que de las autoridades investigadoras pertenecientes a entidades de fiscalización superior, todavía a estas alturas alcanzan a ver a la fase de investigación como una etapa subsidiaria del procedimiento de fiscalización superior, donde el sujeto investigado, anterior servidor público digamos, el cual enfrentó una fiscalización superior, todavía tiene la oportunidad de presentar aquellos documentos que tú mencionabas que ayudan a desvirtuar esas observaciones que fueron señaladas en el pliego, ¿no? Entonces, desde mi punto de vista, es una práctica que se está dando. Yo no creo que deba ser así. Finalmente, si la autoridad investigadora encuentra los elementos que devienen de una fiscalización superior y que vienen concretados y enlistados en un informe individual, pues finalmente no debe darle oportunidad a un servidor público para que de manera subsidiaria desvirtúe eso y más aún dicte un acuerdo de conclusión y archivo argumentando pues que ya no hay responsabilidad administrativa que perseguir, ¿no? Ese es mi comentario. Muchas gracias. Amigos, pues saben, si alguien desea hacer algún comentario usando el micrófono para nuestro amigo Alfonso, si alguien quisiera complementar su idea o de quienes estuvieron escribiendo muy atentamente aquí en el chat mientras él iba platicando. Adelante, el micrófono es suyo y aprovechemos aquí la estancia de nuestro amigo Alfonso. Adelante. Aquí está nuestro amigo Miguel Ángel Zulup. Amigo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Veo que estás ahí en trayecto, ¿verdad? Sí, así es, estimado Rodrigo. Muy buenas noches a todas y todos. Primero que nada, felicitar a nuestro expositor de esta noche. Creo que fue una exposición muy clara para poder conocer y entender muy bien las diferencias que se dan entre el antiguo esquema del procedimiento resarcitorio y que ahora pues obviamente desaparece y que existe solamente el procedimiento de responsabilidades administrativas. Efectivamente, yo creo que también eh, dentro de lo que es el actual sistema nacional anticorrupción, se quitó un procedimiento que de una u otra forma permitía más que sancionar a un servidor público en recuperar y tratar de resarcir el daño que se había ocasionado en el manejo de los recursos públicos.
Desde mi punto de vista personal, yo creo que lo que está sucediendo y que también sucedía con el anterior esquema es que ya la Auditoría Superior de la Federación, y creo yo bien las auditorías locales, tienen que rediseñar sus procesos y procedimientos al interior. De igual forma, nuestra ley creo que causó algunas lagunas. Por ejemplo, antes existía un dictamen de no solventación, como bien lo señalaba nuestro ponente, se emitía un pliego y ese pliego se mandaba a los entes públicos y si no se devolvía, porque era lo que se pretendía con esos pliegos, el supuesto recurso que se señalaba por el monto, hasta por el daño que se causó, pues obviamente ya se iniciaba el procedimiento resarcitorio. Hoy en día nuestra ley sigue, la ley de fiscalización superior, al igual que muchas leyes locales, sigue considerando la emisión de ese pliego que desde mi punto de vista particular yo creo que resulta ya ocioso. En todo caso, se tendría que ir de forma directa del dictamen, mandarlo de forma a la autoridad investigadora, porque ¿qué está sucediendo en este momento? De que, como ya bien lo decía también nuestro ponente, se está avanzando en el tiempo y algunas cuestiones están prescribiendo. Yo creo incluso de que los resultados que se derivaron de la cuenta pública 2016 y 2017 quedaron en el aire, ¿eh? Hay procedimientos que yo creo que ya no le alcanzó el tiempo a la Auditoría Superior, en otros casos están con el tiempo muy metido. Entonces, creo que sí, es uno de los puntos débiles que se tienen en nuestro sistema nacional anticorrupción, pero también visto desde otro punto de vista, lo que bien señalaba también el ponente, la carga de la prueba, el tema de la presunción de inocencia que no operaba en el procedimiento de responsabilidad resarcitoria, pues ahora, pues finalmente, al estar todo inmerso en los procedimientos de responsabilidad administrativa, pues exista daño o no, pues ahora sí opera la presunción de inocencia y la carga de la prueba, de que si existe un daño, pues la autoridad fiscalizadora deberá de debidamente acreditarlo para que, llegado el momento, el tribunal pueda determinar lo que corresponde respecto a ese daño, ¿no? Entonces, yo creo que sí hay muchas reflexiones que derivan de esta ponencia, de este análisis, y pues nuevamente felicitar a nuestro ponente de esta tarde-noche. Muchas gracias, estimado amigo. El maestro Alfonso ya tiene la mano levantada para hacer un comentario a tu aportación. Adelante, Alfonso. Sí, muchas gracias, Miguel. Mi comentario va en lo siguiente, dijiste algo muy cierto, pero no creo que sea una causa imputable a la Auditoría Superior de la Federación que las irregularidades de 2016 y 2017 hayan quedado prescritas, sino, digo, estoy trabajando en otro artículo relacionado con este tema, ¿no? Prácticamente considero yo que fue una falla del legislador. ¿Por qué lo digo? Porque bajo el anterior sistema bueno, más bien, la ley del 2009, la ley de fiscalización del 2009, abrogó la ley de fiscalización superior. Y derivado de eso, existieron unas interpretaciones por parte de la Corte en señalar que cuál era el procedimiento que debía de seguirse con motivo de las irregularidades que fueron detectadas con la ley de fiscalización, es decir, la anterior al 2009. Si debían de realizarse con base en la ley de fiscalización y rendición de cuentas vigente, es decir, la del 2009, o con la ley anterior. ¿Qué vino a decir la Corte? Y existe jurisprudencia en ese sentido, que el procedimiento administrativo, el procedimiento resarcitorio que debe de seguirse, ¿no?, para aquellas irregularidades que fueron detectadas con la ley de fiscalización anterior a la del 2009, es con base en la ley en la que se llevó a cabo el procedimiento de fiscalización y que originó, pues, que se detectara esta irregularidad, ¿no? No sé si me doy a entender en esta idea. Es decir, si la irregularidad fue descubierta bajo la vigencia de la ley,
de fiscalización anterior a la del 2009, que no recuerdo ahorita la fecha cuando se publicó, bajo esa misma ley se debe de seguir el procedimiento resarcitorio. Bajo este orden de ideas, si las irregularidades detectadas en 2015, por ejemplo, ¿no? Pues en la etapa de fiscalización, bajo la vigencia de la ley del 2015, bueno, bajo la ley de fiscalización y rendición de cuentas del 2009, pues bueno, deben de culminar el procedimiento resarcitorio con esa misma ley, ¿no? ¿Qué dicen los transitorios de la ley de fiscalización del 2016, la actualmente vigente? Dice que todos aquellos irregularidades detectadas en la cuenta pública 2015 terminarán hasta su conclusión con base en la ley de fiscalización y rendición de cuentas del 2009, ¿no? Entonces, con esta ley del 2016, pues quedó un hueco porque bajo la idea de que las irregularidades detectadas en la cuenta pública 2016 se detectaron bajo el procedimiento de fiscalización contemplado en esta ley del 2016, pues deben de continuar su procedimiento administrativo con base en la ley, en el procedimiento administrativo que contempla esa misma ley. ¿Y qué es lo que hace la ley de fiscalización del 2016? Pues nos remite a la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Pero la Ley General de Responsabilidades Administrativas, si bien es cierto, fue publicada en 2016, inició su vigencia hasta el 18 de julio de 2017. Entonces, del 1 de enero de 2016 hasta el 17 de julio de 2017, pues hay un periodo de tiempo donde pues ni siquiera está vigente ya por transitorios la ley del 2009, o sea, ya no es aplicable, y la Ley General de Responsabilidades Administrativas pues inició su vigencia a partir del 18 de julio de 2017. Entonces, todas esas irregularidades que hayan sido detectadas en ese periodo de tiempo, pues son inexistentes, ya están prescritas, no hay una ley que las contemple para poderse substanciar e iniciar el procedimiento administrativo. Y por ahí, ya nada más para finalizar, llegué a encontrar un acuerdo por parte del Tribunal Federal de Justicia Administrativa donde desecha, ¿no? Le desecha al área substanciadora de la Auditoría Superior de la Federación, pues un IPRA, donde pues, se señalaba como fecha de irregularidad una fecha anterior a la entrada en vigencia de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Básicamente el tribunal le dijo, ¿sabes qué? Pues es una cuestión que pues no puedo conocer yo porque yo conozco a partir del 18 de julio de 2017 en adelante, ¿no? Entonces, es un tema también que desde mi punto de vista fue un tema que se le fue al legislador, el no prever qué iba a pasar con todos esos procedimientos antes de la entrada en vigencia de la ley general. Muchas gracias, Alfonso. Estimado Miguel, si quisiera hacer algún comentario, si no, le damos. Adelante, amigo. Sí, claro, gracias, Rodrigo. Sí, concuerdo desde luego. Existió allá un vacío que prácticamente eh, no se previó legislativamente. Y de igual forma, creo que otro de naturaleza operativa es que también el tiempo que tardó, y obviamente no es por culpa de que así se quisiera, en que se tardó también de que la auditoría ajustara su estructura para que todo lo que era el área jurídica y que conocía estos procedimientos resarcitorios se dividiera entre una área investigadora, una área resolutora, para que finalmente se cumpliera con lo que establece la ley. El caso es que finalmente estas lagunas y este vacío pues sí propiciaron de que varias irregularidades y yo creo que daños causados a la hacienda pública en términos reales pues quedaran prácticamente ya eh, eh, ahora sí que prescritos y que pues obviamente ya no se sancionen, ¿no? Entonces sí comparto la idea, se debió a un error, a un vacío legislativo que no se previó. Gracias. Felicidades.
Gracias a ti, estimado amigo. Tiene la mano levantada nuestro amigo Héctor Rodríguez del capítulo Yucatán. ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo estás? Un abrazo. Bueno, antes que nada, muy buenas noches, Rodrigo. Como siempre, es muy interesante. Saludos a todos, antes que nada. Bueno, yo la verdad quisiera hablar de una cuestión que no sé si es mi posición, ¿no? Yo desde que tuve contacto con estas materias ya, primero como yo recuerdo en el año 2008, que cuando me tocó ver un cambio de gobierno y me tocó ver cómo le iniciaban procedimientos resarcitorios a los servidores públicos del gobierno que acababan de ver. Yo desde eso dije, este procedimiento resarcitorio es completamente para mí, era una cuestión, para empezar, desde el punto de vista que la propia auditoría lo seguía y te ponía la responsabilidad y todavía te ibas al recurso y era ese recurso como siempre no era lo mismo. ¿Y por qué digo yo esto? Bueno, ahorita ¿qué pasó con esta cuestión resarcitoria? En realidad no es que haya desaparecido desde mi punto de vista, sino todo cambió, ¿sí? Cambió, ¿y por qué lo digo? Porque la fracción cuarta del 119 ahora habla de que son los tribunales de justicia administrativa los que van a imponer sanciones y correctamente, como nos decía el licenciado, ¿no? No es considerada como una sanción, dice, así como el resarcimiento de los daños y perjuicios ocasionados a la hacienda pública. Y esto es importante porque yo desde un principio, a ver, la actual ley de auditoría superior, la ley de fiscalización y rendición de cuentas, nos habla de diferentes acciones que la auditoría superior debe seguir. Nos habla de solicitudes de aclaración cuando requiera que se presente información adicional, de los pliegos de observaciones que, bueno, yo no coincido mucho con lo que dice el compañero Zulú, que es ya prácticamente está inoperante, puesto que a través del pliego de observaciones se determina una cantidad de daños o perjuicios o de recursos, por ejemplo, que no fueron ejercidos. ¿Sí? ¿Cuántas veces hemos visto que hay dependencias que no ejercieron sus recursos, los que tenían asignados, y ahí seguían en sus cuentas? Y bueno, lo que hace este pliego de observaciones a las dependencias es, a ver, regresa ese dinero, ¿no? Que se está considerando un daño o perjuicio a la hacienda pública. ¿Por qué? Y ahí está lo interesante. ¿Qué es un daño o perjuicio? En realidad, ni la ley de fiscalización de rendición de cuentas, ni las leyes de responsabilidades nos han definido qué es el daño y perjuicio, y está en el Código Civil, que es el que se aplica supletoriamente, ¿no? Dice, se entiende por daño la pérdida o menoscabo sufrido en el patrimonio por la falta del cumplimiento de una obligación. Se entiende también perjuicio, la privación de cualquier ganancia lícita. ¿Y cuál era la condición de esto? Que esos daños o perjuicios tengan una consecuencia inmediata, lo que hablaba el compañero Alfonso, de ese nexo causal. Entonces, verdaderamente, ¿por qué digo que este procedimiento resarcitorio es una barbaridad? Y siempre lo he dicho. A veces encontramos, a mí me ha tocado ahora ya defender procedimientos que derivan de obra pública, donde la obra ahí está. La obra se hizo, no se está observando que se hizo mal, no, la obra, pero ¿cuál es el problema? No, es que no se hizo licitación pública, es que no se firmaron estimaciones. Fíjense, el caso de los municipios, les voy a decir aquí en Yucatán hay una ley de obra pública, hay 106 municipios, y el reglamento de la ley de obra pública, que es el que contiene mucho de la forma en que debe de la que conocemos normalmente,
ese reglamento no le aplica a los municipios. ¿Por qué? Porque fue hecho fue emitido por el gobernador. El gobernador no le puede legislar a los municipios en ese sentido, ¿sí? Y el problema ha sido que los municipios no cuentan con reglamentos de la ley de obra pública, que esto en obra pública encontramos, a cada rato encontramos una palabra cuando dice de acuerdo a las características, complejidad y magnitud de los trabajos. ¿Por qué? Los municipios, las obras que hacen son más sencillas, son parques, son calles, ¿no? Y me ha tocado ver, pues precisamente porque no hay una regulación de presidentes municipales que compraron, por ejemplo, el material y con su personal, ahora sí que dijeron, vamos a bachar las calles, ¿no? Y entonces vienen las auditorías y les dicen, a ver, hiciste obra por administración directa y te exijo el cumplimiento que está en un reglamento de la ley de obra pública que no le aplica a los municipios, ¿sí? Esto trae mucha consecuencia porque uno va y a la hora de comprobar, los presidentes municipales dicen, bueno, yo compré el material, y aquí está, el material se hizo. Oye, no, pero entonces vienen, es que no estás garantizando la experiencia que debe tener el ejecutor de obra. Bueno, yo no sé qué experiencia técnica se requiere para bachear una calle, ¿no? Por supuesto que para hacerlo bien es correcto, pero los municipios, sobre todo ese problema lo encontramos en los municipios, ¿sí? ¿A qué voy con esto, no? También encuentro que se compraron 15 computadoras y las computadoras, ¿no? Ahí están. O sea, las computadoras están y están funcionando en las oficinas. Entonces, ¿dónde está el daño? No, pues es que la factura que presentó el proveedor fue cancelada. Esa es una cuestión de carácter fiscal, ¿sí? Y también la propia ley de fiscalización habla de esta cuestión, ¿no? Dice, mediante promociones del ejercicio de la facultad de comprobación fiscal, informará a la autoridad competente sobre un posible incumplimiento en esta materia, ¿no? Y no tratar de determinar daños a partir de que una factura fue cancelada, ¿no? El presidente municipal que le ejerció muchas veces ya salió y ni se enteró, porque además no tenía la obligación de estar revisando el año siguiente si esa factura pues la iba a cancelar o no la persona. Y además es una cuestión de carácter fiscal que le corresponde a la autoridad fiscal verificar si efectivamente se prestó ese servicio, si se hizo esa obra, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el problema en general que yo veía? Que verdaderamente la Auditoría Superior iniciaba procedimientos porque todo lo consideraba daño. O sea, si no comprobaste el ejercicio de recursos, luego entonces hay un daño a la hacienda y eso no es así. Son dos cosas completamente diferentes. Entonces ahora, yo como veo con la Ley General de Responsabilidades, efectivamente tiene que haber una responsabilidad, un nexo causal que haya ocasionado ese daño. Bueno, inclusive el magistrado Alberto Gándara nos ha dicho, en el caso de faltas no graves, ¿no? La problemática que existe. Se habla de que se considera una falta no grave los daños y perjuicios que se hayan ocasionado por culpa, ¿sí? El problema es que cuando nos vamos a las sanciones que están en la ley, pues las autoridades, los órganos de control no pueden, dicen, bueno, no pueden imponer sanciones económicas. Bueno, pero es que no son las sanciones económicas las que aplican para el caso de los daños es el resarcitorio, ¿no? Eso es lo que aplica, no podemos poner, las sanciones económicas, según la ley, y si revisamos, solo se imponen cuando hay beneficios, ¿sí? Entonces, esa era otra parte que tampoco se distinguían con las leyes anteriores y ahora para mí está muy clara, ¿no? Entonces, esto ya no siento que haya desaparecido, sino cambió.
y yo creo que cambió para bien, porque definitivamente, si vamos a ser responsable a un servidor público de un daño, pues lo correcto era hacerlo a través de un procedimiento de responsabilidad administrativa, donde ahora sí le vamos a hacer un IPA y le tenemos que entregar todo el procedimiento, y no le vamos a decir, por ejemplo, a un presidente municipal, les considero aquí en Yucatán hay algunos que no hablan ni español, ¿no? No, ¿cómo se llama? Algunos no saben leer, ¿sí? Y se les decía, oye, pues vente aquí, la Auditoría Superior de la Federación, pues vente aquí a México a ver, aquí está el expediente por si quieres, ¿no? No, eso tenían que entregar para que pudiera defenderse. Entonces yo sí creo que actualmente el resarcimiento de los daños es sí cierto, como decía el licenciado Alfonso, más garantista, definitivamente, pero eso es para bien, ¿no? Porque no se trata de estar haciendo responsable a todo el mundo. Y también, pues cuando sea la dependencia la que por ahí todavía tiene guardado el dinero en alguna cuenta, pues está la obligación de regresarla para que ese daño desaparezca. Entonces, en general es lo que quiero dar para darle la palabra a otros compañeros, pero eso es lo que desde mi punto de vista yo veo ahora con la cuestión resarcitoria. Muchas gracias. No, muchas gracias a ti, estimado amigo. Pues sí, efectivamente, como lo mencionas, ahí el artículo 79, párrafo segundo, menciona esta situación del resarcimiento y reparación del daño, ¿no? Estimado Alfonso, no sé si quieras comentar algo o le damos el uso de la voz a otro compañero que desee manifestar verbalmente alguna posición o algún enfoque. Sí, que otro compañero comente algo. Va que va, muchas gracias. Estimados amigos, alguien que desee comentar algo aprovechando aquí la presencia de nuestro amigo Alfonso respecto de lo que expuso. Aquí está nuestro amigo, el magistrado Víctor Ortegón, también del capítulo de Yucatán. Un abrazo, magistrado, ¿cómo está? Muy bien, muchas gracias. Aquí haciendo solidaridad con el compañero Héctor también. Pues muchísimas felicidades, muy interesante el tema. Yo ya ves que desde que surgió el tema en el chat, a mí sí me pateó un poquito este tema, porque yo como Héctor, yo creo que la responsabilidad resarcitoria en el sistema nacional sí existe. Ya no tiene las mismas características que tenía antes de la reforma, por supuesto que no. Y creo que es necesario que así sea, porque no puede ser igual al cambiar todo el esquema. Antes, pues se partía la responsabilidad administrativa y la ley persecutoria, como se le llama la responsabilidad resarcitoria, porque pues la Auditoría Superior de la Federación no perseguía la responsabilidad administrativa, solamente la indemnización. Ahora con la reforma, pues se hace necesario de que en un ámbito o sea, en un ejercicio de lógica jurídica, si va a ser el tribunal quien ahora determine las responsabilidades graves, tanto para los procedimientos de fiscalización que hace el órgano de fiscalización superior, como para los órganos internos de control, pues hacía necesario eliminar o se le quitaba la facultad al tribunal, o ya concediéndosela para los casos graves, pues tenía que eliminarse el procedimiento de las resarcitorias, porque pues no podría imponerse una doble indemnización en atención de que el caso hubiera surgido por motivo de una fiscalización o por motivo de una responsabilidad administrativa. Creo que es una cuestión de carácter necesario, lógica, jurídica, que hace que la responsabilidad resarcitoria no se elimine, que es lo que a mí me causa un poquito de trabajo del comentario que se hace, ¿no? La responsabilidad resarcitoria no se elimina en el sistema, cambia en el sistema, y tuvo que haber sido así, ¿no? Yo comentaba igual en el chat de que por ahí se menciona que solo en los casos graves se puede seguir. Yo decía que no, si se hace un análisis conjunto del artículo 50 y del artículo 85, si no me equivoco, de la ley general, se puede llegar a la conclusión de que el 50 prevé aquellos casos no graves, pero que generan un daño, un perjuicio a la hacienda pública federal, ¿no?
Y el capítulo común para los casos de sanciones administrativas establece que aún en esos casos se va a fincar de manera independiente la sanción económica y la indemnización por el daño y perjuicio. Con lo cual yo creo que es perfectamente factible, hasta en los casos de faltas no graves, fincar la indemnización con independencia de la sanción económica, ¿no? Que no está prevista para los casos no graves. Entonces yo creo que tendremos que acostumbrarnos a este nuevo paradigma, ¿no? Pero de todo modo no deja de ser una postura muy interesante, ¿no? Que nos hace pensar y replantearnos. Les mando un saludo y un abrazo a todos. Muchas gracias. Al contrario, gracias a usted, estimado magistrado, como siempre, muy atentos a nuestros lunes de micrófono abierto, ¿no? Alfonso, si quisieras hacer un comentario respecto de lo que dijo el magistrado Víctor junto con el compañero Héctor, adelante. Pues digo, al final la hipótesis es que esta responsabilidad resarcitoria entendida como esa pretensión repersecutoria, pues sí ha quedado, pues digámoslo, insubsistente, ¿no? Ya para efectos de sanción, pues ahí sí pudiéramos considerar que existen estos mecanismos en la Ley General de Responsabilidades para efectos de resarcir ese daño, ¿no? A través de la imposición de las sanciones correspondientes. Pero entendida esa responsabilidad resarcitoria como esa pretensión repersecutoria, pues ha quedado totalmente alejada de este nuevo sistema. Es lo que se está afirmando. No el hecho de que no se le puedan imponer a los servidores públicos, pues estas sanciones a manera de que resarzan los daños ocasionados. Digo, ¿cuál es la única diferencia? Digo, también partiendo de ese punto, pues que necesariamente se requiere, ¿no?, la existencia, ya sea de una falta administrativa no grave o grave, para que se pueda imponer una sanción al servidor público y que pueda resarcir esos daños y perjuicios ocasionados, ¿no? Como anteriormente se manejaba con los órganos de fiscalización, donde, pues, como bien lo comentaba Héctor, pues era prácticamente la auditoría o las auditorías de los estados, pues imponían o señalaban daños y perjuicios a diestra y siniestra, ¿no? Tan es así que, siendo observaciones o irregularidades que no generan en sí mismo un daño o perjuicio, lo imponían, ¿no? Y al final, si no se entregaba esa documentación, si no te defendías en el procedimiento, pues te imponían esa responsabilidad resarcitoria, ¿no? Entonces, ese sería mi único comentario. No sé si alguien más quiera aportar algo. Adelante, magistrado Víctor. Gracias. Nada más algo se me quedó en el tintero, ¿no? Y que tiene que ver con el comentario de que esta responsabilidad de pagar una indemnización para resarcir los daños siempre se tiene que vincular a una responsabilidad, sea esta grave o no grave. Yo nada más les quiero sugerir, ¿no?, que se analice con detenimiento el contenido del artículo 50 de la Ley General, porque pareciera que el artículo 50 abre una tercera categoría de falta, en donde, sin encuadrar con ninguna de las causales de falta grave o no grave, ¿de acuerdo?, bastaría con que la acción o omisión del servidor público ocasionara un daño o un perjuicio por dolo o por culpa, ¿de acuerdo?, para que se abriera la posibilidad del pago de una indemnización exclusivamente por el perjuicio causado. Si ustedes analizan con detenimiento, el artículo 50 empieza diciendo, y es muy importante, ¿no?, dice, también, o sea, si lo ponemos en contexto, el artículo 50 le sucede al artículo 49, que señala las faltas no graves. Y el artículo 50 empieza diciendo, también se considera falta no grave los daños y perjuicios que de manera culposa o negligente causa un servidor público. Yo diría, de acuerdo, que nada del artículo 50 me exige un encuadramiento de alguna conducta del 49.
para que también se considere falta grave, ¿eh? Entonces, con esto se cerraría, o sea, tendría sentido bajo la óptica o bajo la lógica de que no necesariamente tiene que incurrirse en una responsabilidad administrativa para que se dé lugar a una indemnización por daños y perjuicios, ¿no? Solo es el comentario, ¿no? No pretendo que se resuelva aquí, pero pues vale la pena tomar en cuenta esta posible interpretación, ¿no? Gracias. Digo, también, perdón por la interrupción, sí, coincido totalmente, a lo mejor este tema del artículo 50 pues da lugar a otro tipo de falta administrativa no grave, ¿no? Pero aquí la cuestión que sería de analizar, ¿no? Es, pues la misma Ley General de Responsabilidades pues nos establece un capítulo para las sanciones de las faltas administrativas no graves y graves, ¿no? Y para las no graves, pues en ese pequeño capítulo que hace la distinción entre uno y otro, pues no se contempla pues esta sanción, ¿no? De resarcir a título de indemnización los daños y perjuicios ocasionados de manera culposa, como sí lo hace el artículo 79, donde dice el tribunal, para el caso de las faltas administrativas graves, pues determinará los montos, ¿no? Digamos que pues es una, pues de una interpretación literal del texto, ¿no? Pudiéramos afirmar que para el caso de estos daños y perjuicios ocasionados de manera culposa, considerado como falta administrativa no grave, pues no habría como tal una sanción, ¿no? Entonces, digo, sería una cuestión de, como bien lo comenta el magistrado Víctor, pues analizarlo más detenidamente y ver, pues si a lo mejor de una interpretación sistemática de este ordenamiento se pueda, ¿no? Traer una sanción que corresponde a las graves, a las no graves, ¿no? En este caso en específico. Perdón que esté de metiche, una cosa más y una disculpa a José Luis y al maestro Zulú. Nada más un comentario más y con eso ya prometo que me callo, ¿no? Hay que considerar el artículo 85 de la Ley General, ¿de acuerdo? El artículo 85 de la Ley General pareciera, siempre bajo la misma lógica de lo que vengo comentando, ¿no?, con relación al artículo 50, el artículo 85 pareciera establecer la posibilidad que por cierto está en un capítulo de disposiciones comunes para las faltas graves y no graves, ¿eh? Y parece indicarse allá que en los casos de que haya una falta grave o no grave, pues entonces se impondrán las sanciones correspondientes. Y dice, en los casos de sanción económica, que no estamos en ese caso porque las faltas no graves no tienen sanción económica, dice que el tribunal ordenará a los responsables el pago corresponda. Y lo dicho, pero y en el caso de daños y perjuicios que afecten a la hacienda pública, local o municipal o al patrimonio, adicionalmente el pago de indemnizaciones correspondientes. Digo, alguien pudiera decir que siempre sigue refiriéndose al tribunal, pero si yo concateno el artículo 50 y el artículo 85, probablemente llegue a la conclusión de que en un procedimiento por falta no grave, por equiparación de artículo 50, un órgano interno de control puede imponer exclusivamente una indemnización por el daño y el perjuicio causado sin pasar por una sanción económica, ¿eh? Ese sería la posibilidad que yo les pido que consideren. Muchas gracias, de veras, y disculpen. Gracias, magistrado, por la acotación. Para aprovechar el tiempo de nuestro ponente e invitado, iríamos con el compañero José Luis y luego nuevamente con nuestro amigo Miguel Ángel Zulú. José Luis, ¿de dónde nos acompañas? ¿Desde dónde nos acompañas, mejor dicho? De Oaxaca, el estado de Oaxaca. Saludos a todos. ¿Me escuchan bien? Sí, sí te escuchamos, amigo. Adelante. Saludos. Muy interesante todas las posturas y me parece aquí, magistrado, licenciado Alfonso, que incluso es una falla aquí de una técnica legislativa, porque en efecto, si hablamos de unas posibles faltas no graves, el entendido es que la sanción no puede ser sanción económica. De eso no cabe la menor duda. Sin embargo, yo también quiero aquí apoyar el criterio del magistrado en cuanto al artículo 85,
porque sí menciona, ¿no? Y con poner esta palabra de "y", ya te está dando la otra opción. Sin embargo, cuando se trata de faltas administrativas no graves, repito, en la sanción no se contempla este tipo para imponer la sanción, perdón, ¿no? Que es la multa económica, la sanción económica, perdón. Pero no podemos perder de vista que al final del día también constituyen créditos fiscales el hecho de omitir el reintegro. Pero la otra cuestión aquí es, entonces, ¿quién lo decreta? El OIC desde la trinchera, porque conoce de las faltas administrativas no graves. Y me refiero a que aquí hay un problema de técnica legislativa, porque en el artículo 85 menciona explícitamente que será el tribunal quien lo hará. Pero evidentemente, al tratarse de una falta administrativa no grave, el Tribunal de Justicia Administrativa no va a conocer, no va a resolver, porque la investigación, la sustanciación y la sanción le corresponde a los órganos internos de control. Me parece que es un error de una técnica legislativa, repito, ¿no? Y obviamente los puntos de vista que aquí se generan van en función de la práctica cotidiana, nosotros como operadores de este derecho disciplinario. Y de verdad no saben cuánto agradezco estos espacios, ¿no? Porque sinceramente cuando hablamos con otras personas que no están inmersas en el derecho disciplinario, que no son operadores, que no son abogados, defensores de servidores públicos, pareciera que hablamos en otro idioma, ¿no? Pero cuando detectamos este tipo de situaciones tan específicas, propias de nuestro desarrollo cotidiano en esta materia, nos complica demasiado. Porque ¿qué va a pasar cuando nos encontremos en una situación como esta? Los abogados defensores nos van a dar la vuelta 5 veces, ¿no? Muchas gracias, magistrado. Igual, licenciado Alfonso, muy amable. Muchas gracias a ti, José Luis. Alfonso, si quisiera hacer un comentario respecto de lo que hizo José Luis. Sí, digo, me pareciera que, digo, si leemos adecuadamente ese capítulo, o sea, el título del capítulo habla sobre disposiciones comunes para las faltas administrativas graves y faltas de particulares. Entonces, manifestaría yo que pues buscar, ¿no? Una interpretación de que a lo mejor y pueda ser aplicable la sanción económica para las faltas administrativas no graves, pues estaríamos cayendo en el error, ¿no? Pero, digo, viéndolo desde el punto de vista como particular o litigante, pues vería un área de oportunidad para poder, pues, señalar como concepto de impugnación que una autoridad estaría imponiendo una sanción para la cual no está facultada, ¿no? Entonces, digo, ahí está la postura, ¿no? Y el debate, pues, siempre estará presente, ¿no? Pero ese nada más sería mi comentario. Muchas gracias. Pues, gracias, José Luis. Te lo valoro tu participación. Vamos nuevamente con nuestro amigo Miguel Ángel Zulup. Adelante, amigo. Y ahora ya llegas a casa. Sí. Ahora ya. Bueno, muy interesante las reflexiones que se han estado dando. Yo creo que en el tema del daño, salvo la mejor opinión de ustedes, en materia penal siempre se recomienda que existan pruebas para demostrar el hecho, los hechos o la responsabilidad. Y por separado, adjuntar las pruebas que acrediten el daño causado para la eventual reparación. El gran problema que tenemos con los operadores es que relacionan en todos los CIPRA, y eso es bueno para los que litigamos, solamente relacionan un cúmulo de documentales o X pruebas, pero nunca dicen o relacionan esta prueba es para acreditar el hecho o esta prueba es para acreditar el daño. Entonces, ese sería yo creo que mi primer comentario, que siempre hay que diferenciar entre la prueba que se está anexando en los CIPRA. ¿Qué pretenden demostrar? ¿Pretenden demostrar la comisión del hecho y en todo caso la responsabilidad? ¿O pretenden demostrar el daño o la consecuencia de ese acto u omisión? Segundo, respecto a lo que comentaban del artículo 50 y el artículo 85,
Yo creo que el artículo 50 se refiere a que una causa no grave, ¿sí? Sí pudiera generar un daño. Y en todo caso, para la responsabilidad, ¿sí? Pues se podrá determinar las sanciones que se establecen para el caso de las responsabilidades, de las faltas no graves. O sea que está muy claro que en el caso de las faltas no graves, cuál es el catálogo de sanciones que se establecen y en las cuales no está previsto la imposición de una multa. Y en el caso del artículo 85, que ya se refiere a faltas graves, te dice, o sea, se podrá imponer la sanción económica, pero ajeno a la sanción económica, si existiera algún daño, pues obviamente interpondrán también la sanción de indemnización. Ahora, tercero, como comentario, yo recuerdo que por allá, no, ahorita traté de conseguirlo, o sea, en el buscador, pero no lo encontré. Pero, por ejemplo, a mí en la experiencia profesional en el 2001, 2002 me tocó implementar el procedimiento de responsabilidad resarcitoria y procedimientos de responsabilidades administrativas derivados de cuentas públicas en el estado de Campeche, que se dio con la primera ley de fiscalización, que era casi una copia fiel y exacta de la primera también ley de fiscalización superior de la Federación, que data del 2000. Y yo recuerdo de que aún en esos procedimientos de responsabilidades administrativas, que no había diferencia entre falta grave o no grave, ¿sí? De forma muy clara, yo recuerdo que aún en aquellas que se pudieran considerar como faltas no graves, sí nos tocó en la unidad de asuntos jurídicos de la Auditoría Superior del Estado de Campeche de imponer una sanción económica, ¿sí? Y lo hacíamos utilizando una tesis, porque no era jurisprudencia tampoco, en donde te decía que la sanción económica sí era viable imponerlo, ¿sí? Con independencia del grado de calificación que se le diera a la falta, como una forma de suprimir que servidores públicos incurran en este tipo de faltas o reincidan. Y créanme de que prácticamente todas nuestras resoluciones que emitimos en aquel entonces, en esta unidad jurídica de la Auditoría Superior del Estado de Campeche, pese a que tuvimos, si no más recuerdo, creo que 4 juicios de nulidad y dos que llegaron hasta el amparo, nos confirmaron la razón que teníamos para sustentar y mantener la sanción económica. Me comprometo a buscarlo, a ver si en uno de mis archivos guardo esta tesis para que nos dé un ejemplo, pero claro, eran otras circunstancias, ¿sí? Allá sí te establecía con la ley, en el caso del Estado de Campeche, y también en la ley de responsabilidades de los servidores públicos y la ley federal de responsabilidades administrativas, sí te establecía nada más el catálogo de sanciones, ¿sí? Y solamente te decía que habría indemnización en el caso donde existiera daños y perjuicios, ¿no? Entonces yo creo reitero, yo creo que para quienes son operadores, no es solamente decir hay un daño, es ponme la prueba y acredítame el daño, ¿sí? Así como, porque puede estar acreditado el hecho, la responsabilidad, pero no estar acreditado el daño. Entonces, si queremos sustentar el daño, presentemos pruebas que acrediten el daño. Y segundo, yo creo que es muy claro lo que te dice el artículo 50 y el artículo 85, ¿no? Para cada caso de falta grave o falta no grave, en el caso de daños y perjuicios. Muchas gracias, estimado amigo. Alfonso, si quieres hacer algún comentario respecto a lo que dijo Miguel. No, digo, coincido totalmente, pero consideraría yo que volvemos un poquito a lo mismo, ¿no? ¿Cuál es la pretensión repersecutoria de la cual deriva la responsabilidad resarcitoria? Y tal vez ahí más bien diferiría un poco en cuanto a la sanción económica que se pudiera llegar a imponer, ¿no? Pues, ¿en razón de qué? De que la única finalidad de esta responsabilidad resarcitoria, del procedimiento resarcitorio, pues es resarcir los daños y perjuicios, ¿no? Digamos que
si llegara a ser el punto de que, creo que comentó que era una ley local, si en esa ley local se llegó a establecer como un tipo de sanción, la sanción económica, pues lo vería viable, ¿no? Pero en términos de la ley de fiscalización y rendición de cuentas de la Federación del 2009, pues bueno, no vería posible la imposición de una sanción económica, ¿no? Me gustaría poder atender un poquito un comentario que nos hace Gloria, ¿no? En cuanto a respecto de las revisiones que realizan las entidades de fiscalización superior locales, hacen a los recursos federales en materia de responsabilidades administrativas. El artículo 49, último párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal expresamente otorga competencia a estos asuntos a la Auditoría Superior de la Federación. Entonces deberíamos declinar competencia a las autoridades investigadoras desde el estudio de la competencia sin ahondar en la investigación del fondo. Pues dentro de mi experiencia conforme a la anterior ley, pues existía, antes de la creación del Sistema Nacional Anticorrupción, existía el Sistema Nacional de Fiscalización, en la cual, con base en ese sistema, pues digamos, para evitar duplicidades en cuanto a la fiscalización, pues la Auditoría Superior de la Federación y las entidades de fiscalización locales se ponían de acuerdo para llevar a cabo, pues la fiscalización de básicamente ramo 33, ¿no? Para evitar esta duplicidad, ¿no? Hasta donde con la anterior ley sí era posible que las entidades de fiscalización locales pudieran llevar a cabo estas actividades de fiscalización. La Auditoría Superior de la Federación como las entidades de fiscalización superior. Ahora, bajo la nueva ley, ¿no? Pues, ¿qué nos dice la Ley de Coordinación Fiscal? Pues que en el caso de que las entidades de fiscalización detecten algún uso indebido de estos recursos del ramo 33, pues tendrían que ponerlo del conocimiento de la Auditoría Superior de la Federación, y me parece que ahí las entidades de fiscalización superior tendrían que adoptar una postura de denunciante, ¿no? Para efectos de darle a conocer a esta área de investigación de la auditoría, pues el posible desvío de los recursos, ¿no? O a lo mejor por ahí hay un apartado en la ley de fiscalización, en la actual, donde se pueden solicitar auditorías, ¿no? Que no están propiamente contempladas dentro de este programa anual de auditoría, sino por una situación donde se detecten ciertas irregularidades y se proporcione la documentación, pues la Auditoría Superior de la Federación, en conjunto con el área jurídica, pueden dictaminar el ordenar una auditoría derivado de una situación excepcional. ¿Y cuál sería esa situación excepcional? Pues a lo mejor este mal manejo que se están haciendo de los recursos correspondientes al ramo 33, ¿no? Por ahí hubieron una situación, así como se las comento, que un municipio, creo que fue el municipio de San Luis Potosí, que la administración 2018-2021, pues comenzó a detectar ciertas irregularidades en el manejo de estos fondos federales, que sería aportaciones para el fortalecimiento municipal y para la infraestructura social municipal. Pues empezó a mandar información a la auditoría. ¿Qué fue lo que hizo la auditoría? Ya había fiscalizado en los años 2016, 2017 y 2018 algunos fondos a este municipio de San Luis Potosí. ¿Y qué fue lo que hizo? Ordenó una revisión de manera excepcional a todos esos 3 ejercicios nuevamente, pero pues sobre cuestiones muy en específico, y se llevó a cabo una auditoría, ¿no? Entonces, considero yo que ahí las entidades de fiscalización superior pues tendrían que adoptar una postura más como denunciante, ya sea el área de investigación, u ordenar, o más bien solicitarle a la Auditoría Superior de la Federación que ordene una auditoría de carácter excepcional. No sé si hay alguien con alguna otra pregunta. Muchas gracias, estimado maestro Alfonso. Si me lo permiten, ya porque ya casi son las 9,
iríamos con la pregunta de nuestro amigo Jonathan y ya con eso concluiríamos la sesión de hoy para que el maestro ya pueda retirarse. Adelante, Jonathan, ¿qué le deseas consultar al maestro Alfonso? ¿Qué tal? Buenas noches. Yo radico en el estado de Quintana Roo, me desempeño como autoridad investigadora y pues bueno, son dos comentarios respecto del artículo 50. Sí hay como dos vertientes muy encontradas, sin embargo, la legalidad sí establece que tiene que ser con falta grave. Sin embargo, escuchando a los ponentes que tienen gran trayectoria, pues bueno, podría ser viable. Sin embargo, si alguien ha tenido algún asunto así y se lo han impugnado, sí estaría bien como conocer qué es lo que los tribunales superiores están detectando, ¿no? Porque sí es algo muy difícil, sobre todo por la legalidad y la convencionalidad que ahorita está muy en boga, en donde muchas autoridades investigadoras no nos queremos ir por el artículo 50, toda vez que la sanción máxima es 1 año de inhabilitación y no hemos podido como establecer el hecho de una sanción económica. Con respecto al punto número 2, es acerca del artículo 49 de la Ley de Coordinación Fiscal. Yo tengo conocimiento, digo, en experiencia propia, acerca del ramo 33, lo que es FIS, se hace de conocimiento de la Auditoría Superior de la Federación a través de la copia de una denuncia presentada por cohecho, porque no se destinaron los recursos de FIS a lo que era, y bueno, lo que nos contestan es de presenta tu denuncia, ¿no? Cuando ya hayamos cumplido con lo que dice el artículo 49, de forma inmediata, hacer de conocimiento. Nos dice, vamos a hacer 2 auditorías, en esas 2 auditorías no detectan absolutamente nada. Sin embargo, la Auditoría Superior del Estado nos ordena abrir los PRAS. Cuando abrimos los PRAS, lo que sucede es que tú como investigador tienes que ver todo el cúmulo de la obra y determinas que hay faltas graves. Uno, le toca a la Auditoría Superior del Estado las faltas graves. Sin embargo, el artículo 49 sí establece que la determinación y la sanción de sanciones administrativas le corresponde a las entidades federales. Entonces, la pregunta de la compañera, me imagino que va en ese sentido. Cuando nos llega algo que es de ramo 33, que son recursos federales, nosotros como autoridad investigadora, tenemos que remitirlo a la ASF o lo tenemos que remitir a la Auditoría Superior de nuestro estado o lo tenemos que presentar como denuncia y si tenemos que hacer la investigación correspondiente. Ese será todo mi comentario. Muchísimas gracias por esos espacios para poder aprendiendo más y poder aplicarlo de una mejor manera. No, gracias a ti, estimado Jonathan. Maestro, si deseas algún comentario a lo que nos acaba de compartir Jonathan. Pues, o sea, coincido totalmente en que se le debe dar del conocimiento a la Auditoría Superior de la Federación. Sin embargo, pues bueno, son innumerables las auditorías que realizan y pues este tipo de situaciones, ¿no? No permiten que se pueda realizar una fiscalización, pues a lo mejor a esa vista que están dando los órganos internos de control o las entidades de fiscalización superior, ¿no? Entonces, pues lo más correcto sería, pues, digo, no es como curarse en salud, ¿verdad? Pero pues como entidad de fiscalización superior u órgano interno de control, pues dar vista de esas irregularidades ante las autoridades federales competentes, ¿no? A lo mejor esa denuncia de hechos ante la Fiscalía General de la República, ¿no? En el estado correspondiente, ¿vale? En la delegación, y en su caso, pues darle vista a la Auditoría Superior de la Federación y pues bueno, ya será responsabilidad de la auditoría realizar o no las investigaciones o ordenar la auditoría correspondiente, ¿no? Digamos que, pues en términos de lo que nos señala el artículo 49, pues si es una facultad, pues digámoslo, expresa para estas autoridades federales, ¿no? Perfecto. Pues, estimado Alfonso, ya llevamos 2 horas de lunes de micrófono abierto. Ya vamos a concluir la sesión por el día de hoy. Te agradezco nuevamente bastante que hayas aceptado esta invitación a participar en este lunes de micrófono abierto, a que ya estés en nuestro grupo de WhatsApp. Como ves, somos personas muy interesadas en el tema. Nos gusta, digamos, invitar e interactuar a expertos o personas que traen enfoques o ideas para compartir con los demás y así generar esta dinámica de construcción conjunta del aprendizaje.
Hoy creo que todos nos vamos muy robustecidos con lo que nos acabas de compartir. Reconocemos tu dominio en el tema y el interés que tienes en él. La explicación fue profunda, fue clara y atinadamente supiste darnos tus enfoques y defenderlos, ¿no? Creo que todos coincidimos con tus puntos, u otras personas que a lo mejor no, pero de eso se trata, ¿no? De que se estén en un solo lugar estas ideas para que puedan ser debatidas desde el plano de las ideas, ¿no? Muchas gracias. No sé si desees decir algo más. No, pues les agradezco a todos la atención y los comentarios. Me dio mucho gusto estar platicando con ustedes y compartir un poco del mucho conocimiento y experiencia que podamos tener en esta materia. Y para mí fue pues un gusto total estar aquí en esta plática con ustedes. Y a ti, licenciado Rodrigo, te agradezco la invitación y pues seguimos en comunicación en el grupo de WhatsApp. Y pues bueno, aquí estamos a la orden para cualquier otro tema o que se pueda compartir, ¿no? Muchas gracias y pues, bueno, muchas gracias a todos ustedes por haber participado en este lunes de micrófono abierto, un espacio donde Derecho Disciplinario MX lo oferta para todos nosotros, para que interactuemos entre operadores y expertos invitados sobre tópicos bastante relevantes de esta interesante materia que a todos nos gusta, ¿no? Y recuerden la invitación para el día de mañana para esta mesa de análisis sobre el derecho administrativo sancionador y el derecho administrativo disciplinario con dos amigos, dos expertos a nivel nacional, dos miembros de nuestro grupo de WhatsApp y de la comunidad, el magistrado Alberto Gándara y el abogado y amigo Darío Ángeles. Es mañana a las 7 de la noche, ¿verdad? Sí, 7 de la noche estaremos ahí atentos todos siguiendo esa mesa de análisis. Obviamente nuestro amigo Alfonso está más que invitado para ver a dónde concluimos con todo este intercambio de ideas y enfoques respecto a estas dos materias que tanto nos interesan. ¿Serán lo mismo? ¿Serán autónomas? Bueno, eso ya lo estaremos platicando y viendo el día de mañana. Muchas gracias. Aprovecho para compartir que nuestro amigo Miguel Ángel Zulup muy atentamente nos compartió ya esta tesis que él mencionó allí en su participación, ¿verdad, amigo? Así es, Rodrigo, ya les compartí esa tesis. Esa tesis es una tesis aislada que se aplicaba con la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos de 1982. Fue antes a la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas del 2002. Claro, como hago en mi comentario, en esa ley no existía una diferenciación entre cuándo era falta grave o no grave, sino cada autoridad, vamos a decirlo así, bajo lo que decía la propia ley, le correspondía determinar la gravedad de la falta. Pero eso le permitía también pues aplicar la sanción económica, existiera o no existiera daño. Perfecto. Amigos, muchas gracias. Pues bueno, ya doy por concluida esta sesión. Les agradezco nuevamente su asistencia, su permanencia. Fue un grupo constante de más de 50 personas, todos muy atentos a lo que Alfonso nos estaba compartiendo. Y nos vemos el día de mañana y nos estamos escribiendo ahí en el grupo de WhatsApp. Un fuerte abrazo a todos, amigas y amigos. Un abrazo a nuestro amigo Miguel, a Jonathan que se incorporó, a José Luis desde Oaxaca, al capítulo yucateco con Víctor, con el maestro Héctor, con el maestro Jorge, con Astrid que se acaba de ir. Ahí está Javier, también ahí está nuestro amigo el magistrado Alberto Gándara, José Benito que nunca se pierde un micrófono abierto. Muchas gracias.